Hola, hola, ok, gracias. Buenísimo. Mi nombre es Oscar González, soy ingeniero de software y hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es procesamiento de Big Data en tiempo real, utilizando una herramienta específica que es Apache Spark. Bueno, un poco de mí. Como les había dicho, soy ingeniero de software. Actualmente trabajo en 8Ball, estoy en la parte de lo que es Project Team Leading. Soy ingeniero de datos y también soy desarrollador web. Y bueno, me gusta hacer proyectitos de vez en cuando, freelanceo. Y bueno, todas mis redes sociales, @Oscar_SGC. También soy miembro del GDG Cochabamba, que es otra comunidad tecnológica en la ciudad. Ya, empecemos un poco. Yo sé que hace un rato han escuchado Big Data, AI, Machine Learning, redes neuronales, wow, muchísimos conceptos, ¿no? Nos vamos a enfocar un poco en lo que es Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data es un gran conglomerado de datos, ¿no? Datos de cualquier tipo de fuente, pueden ser de internet, pueden ser capturas de pantalla, pueden ser gráficos, datos del banco, lo que está traqueando las manillas de los smartwatches, la información que genera tu celular, todo eso son datos. Big Data es un gran conglomerado de estos. Entonces, claramente, son datasets que son demasiado largos o complejos para ser procesados de manera tradicional. Generalmente, ¿cómo se procesan los datos? Antiguamente se utilizaban papel, lápiz, calculadora, se notaba, se sumaba, se sacaban promedios, ese tipo de cosas. Son datos simples, son datos básicos, es fácil y las cantidades no eran muy grandes. Ahora se generan terabytes, petabytes de información al día por empresas, así que no creo que eso se pueda manejar con papel y lápiz, ¿no? Entonces, eso es Big Data y hay que ver formas de procesar esto. Como les decía, el Big Data son volúmenes grandes de información. Estamos hablando de gigas, teras, petabytes diarios que generan las empresas. Yo qué sé, las aerolíneas, empresas que trabajan con software, los bancos, las telcos, generan todos los días estos grandes volúmenes de información. En realidad no es información, son datos. ¿Por qué? La información representa algo que nos puede dar un estado, digamos. En cambio, lo que se genera son datos, son numeritos o son columnas, filas, que son datos que necesitan ser procesados para que podamos tener información acerca del estado de nuestra empresa, ¿no? La velocidad con la que se generan los datos es impresionante, ¿no? O sea, hablamos de que cuánto tráfico hay por segundo en una página web de gran tráfico como es Facebook, cuántos tweets hay por segundo en Twitter, cuántos posts nuevos de trabajos hay en LinkedIn por segundo, por minuto, por hora. La cantidad de datos que existe en el mundo y se genera es increíble y por minuto, por segundo tenemos teras, gigas. A nivel mundial no sé si existe una medida para cuantificar cuántos datos hay por segundo. Variedad, como les iba diciendo, los datos son de cualquier tipo, hay numéricos, hay booleanos, podemos tener caracteres, podemos tener imágenes. La variedad que existe de los datos es también impresionante. Eso está dentro de lo que es Big Data, ¿no? La variabilidad, con variabilidad me refiero a que puede que hoy esté con mi pulserita y esté traqueando cuántos pasos hago, cuánto es mi ritmo cardíaco cada hora y demás cosas. Mañana no me la pongo, no va a generar datos, va a estar estática. Hoy estoy con mi celular y estoy todo el día jugando, estoy haciendo cositas, saco fotos, está traqueando información, pero mañana decido no voy a estar con mi celular, entonces está desapareciendo la generación de información que estoy teniendo, ¿no? Con los dispositivos que manejo. Entonces, así como hay gran volumen, gran velocidad, también varía. No es que todo el tiempo se generen los datos y depende de la fuente que los produce, ¿no? Y bueno, la complejidad. Tenemos datos súper simples, números, fechas. Tenemos datos súper complejos, pueden ser hashes, pueden ser objetos que están compuestos por muchos y muchos otros atributos, ¿no? Entonces, la complejidad de los datos varía de la fuente que los origina. Bueno, ¿cómo se procesa la información? ¿Cómo se trabaja con esto, no? Como les decía, antes hacía lo que es procesamiento de datos manual, cuando las computadoras eran muy caras, no existían las máquinas de escribir. ¿Qué se hacía? Se agarraba papel, lápiz, se centralizaba los datos, hay que generar los promedios, las medias, las modas, hay que sacar un montón de estadísticas, varianzas. ¿Y cómo se hacía? Tradicionalmente una calculadora o papel y lápiz y ahí a mano, todo uno por uno, las filas, las columnas. Ok, está bien, se puede hacer, no son muchos datos. Esto, digamos, si estás en una escuela, eres profesor, no tenías acceso a una computadora, a unas calculadoras superpoderosas. Ok, tienes 20 alumnos, lo haces, estás procesando datos, estás sacando los promedios de todos tus alumnos por materias.
Está bien, se puede hacer. Bueno, procesamiento de datos mecánico. Ya un poco evolucionando, vemos que hay más información. Otra vez con el ejemplo de la escuela, necesitamos de todo el colegio, sacar información de todo el colegio. Entonces ya que una sola persona lo haga a mano es una tarea muy morosa, compleja, toma bastante tiempo y lo que se necesita es que este tipo de información se genere rápido. La rapidez es lo más importante. Entonces, bueno, aparecen ciertos artefactos, calculadoras mejoradas, podemos redactar informes mucho más rápido con las máquinas de escribir. Nos están ayudando en nuestra tarea de procesar la información, de procesar los datos y generar información que nos va a servir, ¿no? Y bueno, la tercera forma de procesamiento es el procesamiento de datos electrónico, que es en lo que estamos actualmente. El uso de computadoras, cloud computing, servidores, computadoras cuánticas, todo lo que actualmente utilizamos para procesar datos, es procesamiento eléctrico. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Bueno, para empezar con lo que es procesamiento electrónico, vamos a hablar de Apache Spark. Apache Spark es un framework de computación de alta escalabilidad que nos permite procesar y analizar grandes volúmenes de datos y Big Data claramente, ya sea en tiempo real o en modo lo que es batch, que son acumulaciones. Las tres características de Spark, las tres más notables y sobresalientes, es que nos permite y realiza el procesamiento de los datos utilizando memoria. No consume el procesador, no consume tarjeta de video, simplemente se basa en la cantidad de memoria que tenemos disponible para procesar los datos. Está diseñado para hacer el data science mucho más fácil. ¿Por qué? Spark es un framework que cuenta con distintos tipos de librerías que se adaptan y nosotros nos adaptamos a las necesidades que tenemos en el momento. Por ejemplo, tiene lo que es Spark SQL, que es una librería que nos permite utilizar queries de SQL para procesar la información, generar información procesando los datos. Tiene otra librería que es Spark Streaming, que nos permite procesar información en tiempo real, que es de la que vamos a hablar más adelante. Tiene lo que es MLlib, es una librería de algoritmos de Machine Learning que nos permite utilizar algoritmos implementados para generar información, ya sea en tiempo real, usando streaming o en los cúmulos de datos que ya tenemos. Y tiene GraphX, que es una librería de procesamiento de datos utilizando grafos. Y bueno, la tercera característica más notable es que es multilenguaje. Se puede programar con Java, Scala, puedes usar con Python, R, y en la última versión ya puedes trabajar directamente con SQL. Spark basa toda su funcionalidad en lo que es MapReduce. MapReduce es una técnica de procesamiento de datos bastante antigua que obviamente, como decía su nombre, mapea los datos, genera patrones, reduce la complejidad de la información de los datos y te genera nuevos resultados. Entonces, Spark está basado en eso. Es tolerante a fallos. En el caso de lo que es procesamiento de datos en tiempo real, si es que por alguna extraña razón se ha cortado la luz del servidor en el que estás procesando o no sé, algún factor externo evita, como por ejemplo la red, evita que la información vaya pasando todo el tiempo por tu canal de procesamiento, Spark lo sabe, se da cuenta y una vez que esto se restablezca va a volver a procesar esa información. Sabe que de este tera de datos que ha llegado solo se ha procesado 1 megabyte y el resto hay que volver a procesarlo. Es escalable. Esta es una de las ventajas más grandes que tiene Spark. Puedes utilizarlo en una sola computadora, puedes tener un clúster de 10 máquinas y de 10 workers, que son las instancias que procesan información, y un maestro que las va a controlar. Puedes deployarlo usando Kubernetes, puedes utilizarlo con Docker, puedes ponerlo en la nube, puedes conectar servidores de nube y servidores locales. Es bastante escalable, pues así como procesa información con un solo nodo, puede procesar información con 500 nodos. Ya la capacidad de procesamiento depende de la cantidad de memoria RAM que asignes a cada uno y de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengas, ¿no? Cada trabajador se va a encargar de procesar una sola parte de lo que es tu información. Spark trabaja con lo que se llaman RDDs. Los RDDs son estructuras de datos que, por ejemplo, me llega un archivo de 500 megabytes. Lo puedo procesar en un solo nodo, no hay problema. Tengo 10 gigabytes para procesar esa información. Pero Spark sabe que tiene 4 nodos a disposición. Entonces, crea un RDD y lo distribuye entre los 4 nodos.
Cosa de que, bueno, si en un nodo te va a tardar procesar toda esa información 10 milisegundos, si la proceso en 4 nodos, voy a dividir esos 10 entre 4, voy a tardar menos de 2 milisegundos en procesar todo eso. Y es porque lo estoy separando y después lo vuelvo a unir para mostrar el resultado que he generado. Spark basa sus APIs, sus librerías, todo. Es programación funcional neta. Es bastante sencillo y es bastante rápido hacerlo. Bueno, como les decía, utiliza un sistema distribuido de procesamiento. Pueden ser distintos nodos, varios nodos, un solo nodo, distintas computadoras. Utiliza por debajo ya lo que es el procesamiento multihilo de Java. Spark, pese a estar implementado en Scala, sigue corriendo bajo Java, que está optimizado para que pueda procesar información de manera bastante rápida y procesa información en paralelo todo el tiempo. Utiliza cacheo de memoria. ¿A qué se refiere esto? Todo el tiempo los trabajadores que tienen Spark van a irse reportando con el maestro. El maestro sabe qué tiene disponible para qué, sabe cuáles son los trabajadores que tienen más potencia para qué tareas. Entonces el maestro automáticamente se encarga de distribuir tareas más fuertes, pero al mismo tiempo en el modo de cacheo te permite, si estoy realizando una tarea bastantes veces utilizando el mismo algoritmo para generar información y los datos son generalmente los mismos, voy a cachar más o menos el proceso que se realiza, ¿no? Ya, bueno, en vez de utilizar tanta memoria en ciertos nodos, directamente sé que esto es así, lo distribuyo la carga, reparto, y como estoy cachando el procesamiento, directamente la información que se genera es mucho más rápida, se procesa mucho más rápido. Y bueno, trabaja con procesamiento en paralelo en los distintos nodos que tiene, ¿no? Eso es básicamente la estructura de un clúster sencillo en Spark. Tenemos un driver program, tenemos el manejador de clusters y los workers, los nodos. Entonces, el manejador del clúster se encarga básicamente de eso, recibir los procesos que se van a ejecutar, recibir los programas que queremos que se corran y les va a decir a los workers, a los nodos, este es el proceso que quiero que me corras. Asígname todos estos recursos y devolver una respuesta de esta manera. Todo lo que es la programación se lo realiza en un archivo externo que se lo puede cargar directamente al clúster y el clúster se va a encargar de repartir esa tarea entre todos los nodos que estén disponibles o entre los nodos que uno seleccione. Y las respuestas de cada nodo se van a centralizar de vuelta, van a volver al clúster y el clúster lo va a retornar a donde nosotros le digamos que vaya. Bueno, un poco de datos ahora. Esta es una aplicación en la que yo he trabajado, es el caso de estudio que les voy a exponer hoy día. Es una aplicación para un banco. La aplicación esta se encargaba de recolectar toda la información financiera de un cliente y a partir de la información detectar patrones y generar alertas, bueno, más que todo generarle alertas, ¿no? Por ejemplo, si el cliente todos los meses cobra el 10, el 12 va a hacer compras y el 13 hace los pagos de luz, agua, teléfono, ¿no? Entonces ahí hay un patrón. Si cada semana, cada sábado el cliente carga gasolina, ya tengo otro patrón. Si cada fin de semana mi cliente sale a un boliche, sale a un bar o sale a comer afuera, ahí tengo otro patrón. Entonces, esta aplicación de que se encargaba, juntaba toda la información, la procesaba y de acuerdo a los comportamientos que se encontraban, le generaba alertas, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a estos patrones, sábado en la mañana la aplicación lanzaba una alerta que decía, hoy es sábado, cerca de tu ubicación están estos surtidores para que puedas ir a cargar gasolina. O hoy es viernes, hay una promoción de tal restaurante en esto. O, bueno, estás gastando mucho dinero en ropa, ¿qué te parece si ahorras un poco? ¿Deseas destinar tal monto a la cuenta de ahorros que tienes? Entonces, basado en los patrones, en los comportamientos de cada cliente, generaba alertas, recomendaciones y, bueno, también le ayudaba a ahorrar, teóricamente. Bueno, los datos que tomábamos en cuenta eran todo lo que eran las transacciones financieras que se realizaban, depósitos, transferencias, retiros, pagos con la tarjeta, si era de crédito, si era de débito, transferencias bancarias con el celular, transferencias bancarias desde la web, pagos de servicios, todo este tipo de transacciones en lo que es la información de los bancos tiene un código específico, entonces es fácilmente identificable y separable. Entonces, de acuerdo a toda esta información que se obtenía, se iban generando datos.
Bueno, el ciclo de procesamiento que tenía, lo primero que se hacía era colectar la información. En la parte de la recolección se trabajaba diariamente. Cada día se extraía de todos los clientes del banco toda la información de las transacciones que se habían realizado. Entonces se recolectaba esa información y se generaban archivos CSV. Los archivos CSV tenían muchísima basura. Lo único que a mí me servía era el tipo de transacción, la fecha, la hora, digamos, probablemente el lugar en el que se había realizado la transacción y el monto. El resto, el país, la ciudad, servía para ciertas cosas, pero había otro tipo de información que era basura, por ejemplo, códigos postales, bueno, otro tipo de códigos igual que generan los bancos. Les voy a mostrar la información en un momento. Entonces, había que preparar esa información para poder procesarla. No es agarrar a esto, sí, y lo voy a poner Spark y me va a dar un resultado. Hay que preprocesar tu información y prepararla para que después puedas generar resultados que de verdad generen valor a lo que estás haciendo. Ya con esta información preprocesada se realizaba lo que era el input al proyecto. Ya tengo los archivos que necesito con los campos que necesito, entonces podemos empezar a procesar. Se pasaba toda esta información a Spark. Dentro de lo que era Spark ya se hacía el procesamiento. Procesaba toda la información, extraía campos, convertía campos, generaba ciertos resultados que los volvía a pasar por otros procesos, volvía a generar resultados, pasaba a una base de datos y bueno, ya estaba procesando todo esto y podía generar después una salida, una interpretación. Con todo lo que se genera, tengo, una cantidad de gastos por día, por mes, por semana, por año. Son solo números, son solo datos. Necesito darle valor a eso. Entonces, lo que he sacado, ¿para qué me sirve? Ya de eso se ocupaba otra parte del sistema que verificaba, contaba, controlaba y de acuerdo a lo que habíamos extraído de los comportamientos del cliente, generaba las alertas. Y bueno, todo esto se hacía en tiempo real, relativamente, porque los datos se sacaban día anterior y ya se estaba procesando para el día siguiente tener los resultados necesarios para mostrar. Ahora voy a explicar un poco más de esto que se ha utilizado. Apache Spark, obviamente, para hacer el procesamiento de los datos y generar la información. Kafka, para centralizar toda la información, todos los datos que llegaban y usando los tópicos, mandar, que Spark consuma en tiempo real, porque está escuchando ese tópico, recibe información, procesa, guarda en otro tópico, otro trabajo de Spark, recibe ese tópico, procesa, deposita en otro tópico, entonces todo el tiempo está escuchando gracias a los tópicos de Kafka. Spring, utilizamos Spring creamos unos APIs que nos ayudaban a procesar nuestra información y comparar con unas bases de datos de acuerdo a los códigos en qué empresa se estaba gastando la plata, ¿no? Postgres para esta base de datos para estos APIs, Cassandra que nos ayudaba a almacenar directamente todos los resultados generados y después donde consumían otro API para generar las alertas. Y bueno, utilizamos AWS. AWS nos permitía simular, si quieren, lo que es el procesamiento en tiempo real. Recibíamos en un bucket que estaba escuchando todo el tiempo la información, cosa de que se cargaba un archivo al bucket y directamente Kafka lo jalaba, hacía un pequeño procesamiento, Spark sacaba del tópico que había procesado y pasaba todo por el ciclo de procesamiento. Bueno, ahora sí, con esto se va a entender quizás un poco más. Se tenía un pool de archivos CSVs que estaba todo el tiempo, escuchando, que estaba ahí esperando archivos. Llegaba un archivo, inmediatamente Kafka se encargaba de sacar el archivo, hacía un pequeño procesamiento, lo depositaba en un tópico y mi clúster de Spark ya estaba agarrando esa información, la normalizaba. Este es el ciclo para lo que son tarjetas de crédito, por decir. Normalizaba esa información, la depositaba en un tópico. Había que categorizar la información, se utilizaba el API que estaba en Spring y se sacaba información, se cotejaba con la base de datos que está en Postgres y volvía la información, se depositaba en otro tópico. Esa información nos servía para algo, así que la almacenábamos, pero al mismo tiempo de esa información teníamos que nosotros volver a procesar y sacar ciertos features que nos iban a ayudar para utilizarlas en los algoritmos de Machine Learning que habíamos puesto. Entonces, sacábamos información de otra base de datos, volvía a Kafka, de ahí venía lo que le llamamos Scoring Engine, que nos ayudaba, teníamos algoritmos de Machine Learning que procesaban esta información y nos sacaban la recurrencia de una transacción
y el monto que se puede gastar, digamos, ¿no? Toda esa información volvió otra vez a Kafka y se quedaba en un tópico de Kafka donde iba a ser consumida después por una API. Ahora les voy a mostrar un poco de código. Es aburrido, es feíto, no se entiende muy bien, pero para que se hagan una idea más o menos de cómo trabaja Spark. Y bueno, algunos archivos. Para empezar, este era un archivo que manejamos por día. Bueno, un archivo de prueba por día. Es un archivo CSV y pesa 3 gigas. Procesamos por día 3 gigas de información, que teóricamente era toda la información que generaba el banco. Esto tenía información sobre todos los clientes que habían realizado transacciones en el día, de todos los puntos, de distintos puntos en los que se habían realizado transacciones, ya sean con tarjeta de crédito, si los clientes habían pagado con sus aplicaciones, desde la computadora. Toda esa información por cliente junta en un solo archivo. No sirve de nada tenerlo. A ver, les voy a mostrar un pedazo de eso. Bueno, esto es un archivo CSV. Como ven, son numeritos, caracteres, está la fecha y hora en archivo en formato epoch, están los lugares y tenías los códigos de los distintos lugares en los que habías comprado o habías pagado, las cosas que habías hecho. Y bueno, ciertas categorizaciones que ya estaban por defecto hechas, que a futuro nosotros utilizábamos justamente estos códigos. Con las bases de datos cotejábamos y podíamos sacar exactamente dónde había sido el lugar en el que se había hecho el pago, en qué surtidor, en qué restaurante, en qué boliche directamente, ¿no? Entonces, este tipo de datos recibíamos todos los días. Ya después de eso venían archivos un poco, bueno, teníamos que transformar un poco la información, los datos que recibíamos y generábamos archivos un poco más pequeños. Este es un archivo por cliente. De transacciones, este ya era de una semana, transacciones por cliente de una semana. Entonces igual está la misma información que tenemos en el archivo que está por detrás, pero ya centralizada por cliente. Aparte de eso, se tenía que almacenar constantemente información histórica, ya sea por semana o por mes. Entonces, con todo lo que íbamos adquiriendo, se iban generando esta información de promedios, sumatorias, varianzas de ciertos lugares en los que el cliente consumía algo o hacía algo. Entonces, generamos otro tipo de archivos que se cargaban en la base de datos. Estos son ya resúmenes por cliente, bueno, para un solo cliente de distintos tipos de categorías. Y bueno, aquí está parte de lo que eran datos históricos que trabajábamos. Esto era para un cliente, no eran transacciones, esto ya eran las medias, cuánto se había gastado por mes, y esto se iba actualizando constantemente en función de los datos históricos que ya se tenían de un cliente. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito de código. Básicamente, los componentes principales eran lo que era un filtering engine, con el que filtrábamos la información, un storage engine que se encargaba de almacenar la información una vez que ya estaba procesada, un engine de normalización donde también seguíamos procesando los datos, y el más importante era el scoring engine, que al final era el que utilizaba algoritmos para generar los resultados que se necesitaban para obtener los patrones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces todo empezaba directamente en lo que era el filtering engine. En el filtering engine, esto es código en escala. El filtering engine se encargaba de sacar de los archivos, bueno, en realidad aquí ya estaba la información en los tópicos de Kafka, se encargaba de sacar y clasificarle los tipos de transacciones de acuerdo a este campo, digamos. Entonces clasificaba y luego, después de lo que encontraba acá, iba depositándolos en los distintos tópicos de acuerdo a lo que correspondía. En distintos tópicos, si eran transacciones de crédito o de débito o pagos por internet, los iba separando y los iba acomodando en distintos tópicos. Posteriormente a eso, los datos que tenía necesitaba filtrarlos, normalizarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenía los esquemas hardcodeados de lo que eran las transacciones de tarjeta de crédito. Entonces tenía que recibir información, la normalizaba, convertía los meses literales a numéricos, transformaba los epochs a fechas, sacaba información que iba a necesitar para después realizar el procesamiento, y aquí también categorizaba de acuerdo al tipo de transacción que recibía, el tipo de código, sacaba del lugar en el que se había realizado la transacción, ¿no?
Posteriormente a eso, bueno, el Scoring Engine, que era la parte más importante del sistema, utiliza 3 algoritmos. Uno para predecir la cantidad de dinero que se iba a gastar en cierta cosa durante este mes o esta semana, la frecuencia con la que yo iba a gastar o iba a hacer pagos para una cierta cosa y la recurrencia con la que lo iba a realizar, ¿no? Me podía dar fechas exactas, precisas, no depende de la persona, ¿no? Pero fechas tentativas a las que yo podía realizar los pagos de acuerdo a lo que podía ir encontrando, ¿no? Este es código Java, son archivos Pollo. Y bueno, aquí está implementado todo el algoritmo. Para la parte de estos algoritmos, se ha utilizado lo que es H2O. H2O es un framework también de, bueno, no es de procesamiento de datos. H2O es un framework de Machine Learning que te permite entrenar tus algoritmos utilizando una interfaz web o lo puedes hacer desde código y te genera lo que vendrían a ser los pollos que ya tú los puedes instanciar y utilizar en el código que estás haciendo, ¿no? Y bueno, son ifs, variables, todo lo que recibe. Este algoritmo se iba actualizando semanalmente. Estos 3 algoritmos se iban actualizando semanalmente por el Data Scientist con el que trabajábamos, porque cada vez había nuevos requerimientos o los datos que nos resultaba no eran lo suficientemente precisos, entonces había que reentrenarlos, generar nuevos pollos y otra vez probar y hacer funcionar todo de vuelta, ¿no? Hasta obtener resultados que sean relativamente óptimos, ¿no? Estamos trabajando con un nivel de confianza del 80% más o menos. Era bastante difícil llegar a eso, pero al final se logró, ¿no? O sea, este como tal es el pollo. Sí. ¿Cómo lo generas? ¿Cómo lo genero? Bueno, tendría que entrar a H2O y ahí se calibran las variables, ¿no? Mucho de esa parte yo no he manejado. Teníamos un data scientist que se encargaba, ¿no?, de la parte estadística, nos decía, estas variables sí me van a servir, estas no, necesito esta transformación así, necesito esto para que el modelo más o menos agarre y genere resultados, ¿no? Pero yo entré una vez a ver más o menos cómo trabajaba. Había distintas variables que se dedicaba a configurar, ¿no? Y probaba niveles de... Bueno, no sabría qué son exactamente, no estaba muy metido en esa parte, pero todo lo que era la configuración del algoritmo para generar esto se realizaba desde UI directamente. Bueno, como se tenían datos antiguos y datos que llegaban diariamente, entonces cotejábamos, por ejemplo, teníamos datos de marzo, abril y mayo. Entonces usamos los datos de marzo para hacer predicciones de lo que iba a ser abril. Entonces comparamos lo que habíamos generado en marzo con los datos de marzo con lo que efectivamente se había realizado en abril, ¿no? Entonces de ahí ya se calculaba y podías ver más o menos qué tan bien habías hecho las predicciones de lo que querías predecir, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias. Si tienen más preguntas, @OscarSGC en todo lado y Oscar_SGC y está mi email. Gracias.